Escucha esto con atención porque lo que te voy a contar no tiene sentido. Una chica de 19 años sale de su casa un mediodía cualquiera. Dice ahorita vuelvo, encierra la puerta y desaparece. 24 horas después, Anne la encuentran muerta. Un disparo en la cabeza a Anshola en un terreno baldío. Anne pero espera. Lo más perturbador no fue cómo murió, sino con quién habló antes de morir. Porque semanas antes de ese día, ella respondió un mensaje de internet de un completo desconocido. Y ese mensaje, Anne, fue el principio del fin. La víctima se llamaba Camila Ríos, tenía 19 años, estudiaba enfermería, era la hija responsable, la que iba saliendo adelante. Vivía en un barrio tranquilo de Riverside, Colorado, donde todos se conocen y nada malo pasa. Hasta que pasó ese 28 de diciembre, Camila salió de su casa cerca del mediodía, sin maletas, sin drama, sin despedidas raras. Solo dijo lo que siempre decía: ahorita vuelvo. Su familia esperó y esperó y esperó. El teléfono nunca sonó. Ni mensajes, ni llamadas, nada. Primero vino la preocupación, después el miedo y finalmente la denuncia. Al día siguiente, alguien encontró algo en un terreno apartado lejos de todo. Un lugar donde Camila nunca iba era su cuerpo. Un solo disparo directo, preciso, sin robo, sin testigos, sin sentido. La policía lo supo de inmediato. Esto no fue un accidente. Mientras la ciudad entraba en shock, los investigadores hicieron lo que hacen siempre: revisar su vida en amigos, universidad, en familia, redes sociales. Todo parecía normal, hasta que llegaron a su celular y allá encontraron la grieta, porque semanas antes de morir, Camila había conocido a alguien en internet, alguien que no era de su mundo, alguien con quien hablaba constantemente, demasiado, y ese contacto digital se convirtió en el centro de todo. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante: no fue el único hombre involucrado en su muerte. Había dos y uno de ellos ni siquiera estaba en el radar. Recuerda, hay dos hombres en esta historia. El primero es el tipo que convirtió la vida de Camila en una pesadilla mucho antes de que muriera. Y lo peor es que empezó como algo completamente normal. Todo comenzó en un grupo de internet, de esos donde la gente habla de música, trabajo, cosas cotidianas. Nada extraño. Ahí fue donde Camila conoció a Héctor Valdés, un hombre de 43 años. Al principio, Héctor parecía inofensivo, comentarios tranquilos, respuestas educadas. Camila lo veía como un contacto más anuno del montón, nada personal. Pero entonces algo cambió. Los mensajes empezaron a llegar más seguido, luego a cualquier hora. Después, con un tono diferente, más intenso, más posesivo. Héctor ya no hablaba como alguien casual. Para él esto era otra cosa, una relación, algo real. Camila lo notó de inmediato e hizo exactamente lo correcto. Marcó un límite. Le dijo claramente que no estaba interesada, que no quería nada personal, que prefería cortar el contacto. Cualquier persona normal habría entendido el mensaje. Héctor no. En primero vinieron las excusas, después la insistencia, luego el acoso en Camila lo bloqueó. ¿Problema resuelto? No. No, Héctor regresó con perfiles falsos, uno tras otro, tras otro. Cada vez que ella bloqueaba uno, aparecía otro diferente. Era un juego enfermizo, obsesivo, imparable, y no se quedó solo en mensajes. El teléfono de Camila empezó a vibrar sin parar. Decenas de llamadas a veces cientos en un solo día. Mensajes que ya no pedían, exigían. Y luego vino lo peor. Héctor empezó a demostrar que sabía cosas: donde trabajaban sus amigos, por donde se movía ella, qué lugares frecuentaba. Esto ya no era coqueteo, era vigilancia. Camila empezó a sentirse observada, nerviosa, ya no dormía tranquila. El miedo era constante. Cuando las amenazas se volvieron directas, entendió que esto se había salido de control. Así que hizo lo que debía hacer. Fue a la policía. Ahí contó todo, los mensajes, las llamadas, los perfiles falsos, el hostigamiento
constante. Las autoridades evaluaron el caso y le dieron una orden de alejamiento. En papel, Camila estaba protegida. En papel, Héctor tenía prohibido contactarla en papel. Todo estaba bajo control, pero el silencio duró muy poco, porque aunque la orden estaba vigente, Héctor no desapareció del todo. Y mientras Camila pensaba que había recuperado su vida, el reloj ya estaba corriendo, contando los días hacia ese 28 de diciembre, el día que salió de su casa diciendo ahorita vuelvo, y nunca regresó. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba, cuando encontraron el cuerpo de Camila y fueron directo por Héctor. Su coartada era sólida. Él no pudo haberla matado. Estaba a kilómetros de distancia ese día. Entonces, si el acosador obsesivo no fue... ¿Quién demonios jaló el gatillo? 28 de diciembre. El día que todo se desmoronó. Camila Ríos se despierta a las 12 del día, agarra sus llaves y le dice a su familia, ahorita vuelvo. 1 hora pasado. Su familia empieza a sentir ese cosquilleo en el estómago, porque Camila no era de desaparecer. La preocupación se convierte en angustia. La angustian en pánico. Van directo a la comisaría. La denuncia por desaparición activa todos los protocolos. Y hay un detalle que pesa como una losa en el expediente, la orden de alejamiento. Para la policía, el primer nombre en la lista es obvio Héctor Baudés. El acosador lo localizan en cuestión de horas. Héctor niega todo. Dice que no habló con Camila, que no sabe dónde está, que ese día ni siquiera estaba en la ciudad, pero entonces revisan las cámaras. Estaba afuera mientras la policía intenta rearmarse. La familia no se queda de brazos cruzados. Hablan con compañeros de clase, cae la noche y nadie duerme. Y cuando llega la mañana del 29 de diciembre, todo cambia. Un disparo en la cabeza. Los forenses son claros desde el minuto 1. A esto no fue suicidio. El caso ya no es una desaparición, es un homicidio. Y cuando todos en la comisaría están convencidos de que ya saben quién fue, porque los peritos forenses llegan con el celular de Camila sin nombre guardado, sin foto de perfil, sin registro en redes sociales, mensajes que nadie en su familia conocía, conversaciones que nadie había visto, un contacto secreto, sí. Héctor no fue. Entonces, ¿con quién carajo salió Camila ese día? Cuando Héctor Valdés queda fuera de la ecuación. La investigación se queda sin villano, y en un caso de homicidio, eso es lo peor que puede pasar. Con Camila confirmada como víctima de homicidio, la respuesta tiene que estar en algún lado. Y ese lado es su celular. Los peritos descargan todo, pero mientras avanzan en el historial, encuentran algo raro, un número sin nombre, sin foto de perfil, sin contacto guardado. Esperan. Déjame repetir eso. En menos de un mes, Camila intercambió más mensajes con este número desconocido que con casi cualquier persona de su vida, más que con sus mejores amigas, más que con su familia, más que con nadie, su mamá, Noan. Los detectives siguen el rastro del número. Está activo, el dueño es localizable, y cuando finalmente identifican quién es, el perfil no tiene ningún sentido. Se llama Marco Álvarez. Vinci Singh no iba a su universidad, no era amigo de amigos, no tenía conexiones con su familia, no era de su círculo social. Cuando la policía lo localiza y lo llama para interrogarlo, frente a los detectives, Marco admite todo. Sí conocía a Camila, sí se habían contactado por internet semanas antes. Hasta ahí, la historia suena turbia pero creíble. Entonces Marco dice algo que nadie esperaba. Camila publicó un anuncio en internet pidiendo ayuda para morir a los detectives. Se miran entre ellos. Incluso afirma que se presentó como sicario, solo para asustarla. Dice, los investigadores se lanzan a verificar. Buscan el anuncio y no encuentran nada. Para la familia de Camila, la versión de Marco es una locura total. Para la policía, están ante una encrucijada peligrosa en sí. Marco dice la verdad. El caso es oscuro, perturbador, pero posiblemente con sentido en sí miente. Están frente a alguien capaz de inventar una historia enfermiza para encubrir un asesinato, porque lo que dijo en esa primera entrevista no es lo que va a decir después. Marco Álvarez dijo que no había matado a Camila, hasta que las pruebas lo dejaron sin salida, porque una cosa es inventar una historia y otra muy distinta es
sostenerla cuando la ciencia empieza a hablar. En su primera declaración, Marco insiste que Camila quería morir. Yo solo iba a ayudarla. Dice que ese 28 de diciembre se encontraron, que manejaron durante horas por carreteras secundarias, hablando de la vida del cansancio, del miedo. Según él, cuando llegó el momento crítico, no pudo hacerlo. Me negué, dice, no pude jalar el gatillo y entonces, según Marco, Camila se bajó del coche, caminó unos metros y se quitó la vida ella misma. Historia trágica, historia limpia, historia falsa, porque los forenses ya tienen otra versión. Y esta viene con números, con ángulos, con evidencia física. La trayectoria del disparo no coincide con un suicidio. La posición del cuerpo tampoco. La distancia del tiro es imposible para alguien disparándose a sí mismo en todo, absolutamente todo. Indica una ejecución. Cuando los detectives ponen los reportes forenses sobre la mesa, Marco empieza a desmoronarse. Udan titubean, se contradice. Sus manos tiemblan. Y ahí es cuando la historia cambia. En una segunda declaración, Marco admite lo inevitable en Está bien. Sí disparé John, pero agrega rápido. Ella me lo pidió, insistió, quería que fuera rápido. Como de película según esta nueva versión, bajaron del coche en una zona aislada. Hablaron un rato más. San Camila volvió a pedirlo. Le rogó que lo hiciera. Y Marco jaló el gatillo un solo disparo directo a la cabeza. Y entonces hizo algo que ninguna persona con conciencia haría en sí. No llamó a emergencias, no pidió ayuda, no avisó a nadie. Se deshizo del arma, comprada, según él, en el mercado negro, y regresó a su vida normal, como si nada hubiera pasado. Fue a trabajar al día siguiente. Mandó mensajes a amigos, comió, durmió, río, mientras la familia de Camila lloraba, mientras los detectives buscaban pistas, mientras el cuerpo de una chica de 19 años se enfriaba en un terreno baldío. Marco seguía su rutina tranquilo. El arma nunca apareció. Los mensajes completos entre ellos nunca se hicieron públicos del todo. Y esa supuesta conversación sobre querer morir, nadie más la escuchó. Solo la palabra de Marco. Para los investigadores ya no necesitan más. Tienen la confesión. Tienen los registros telefónicos que prueban contacto constante. Tienen los informes forenses que demuestran ejecución. Marco es acusado formalmente de homicidio. Mientras tanto, la familia de Camila rechaza cada palabra de su versión. Camila tenía problemas, sí, pero también tenía sueños planes, gente que la amaba. Esto no fue un favor, fue un asesinato. Meses después, Marco se sienta frente a un juez. La sala está llena de atención. Es palpable. Y entonces toma una decisión que sorprende a todos. Se declara culpable. No habrá juicio largo, no habrá jurado, no habrá debate público, no habrá más versiones. La verdad oficial quedará sellada en los expedientes, aunque sea incómoda, aunque no cierre todas las preguntas, aunque deje un vacío que nunca se llenará. Pero la historia todavía no termina, porque una sentencia no siempre significa respuestas, y en este caso la justicia llegó, pero la verdad completa. Esa sigue siendo un misterio. Cuando Marco Álvarez se declaró culpable, muchos pensaron que todo había terminado, caso cerrado, responsable identificado, en justicia hecha. Pero para la familia de Camila Ríos, aquello fue solo el inicio de otro infierno. El proceso judicial avanza rápido, demasiado rápido, sin juicio conjurado, sin debate público largo, sin exposición mediática extrema. La fiscalía acepta la declaración de culpabilidad por homicidio en segundo grado, una figura legal que evita discutir la premeditación total del crimen. Eso marca el límite de la condena. El juez dicta sentencia en 48 años de prisión, más 6 años de libertad condicional, 54 años en total. En la sala no hay alivio, solo silencio. Ese tipo de silencio que pesa más que cualquier grito. Para la ley, el caso está resuelto. Para los padres de Camila, para sus amigas, para su hermana Nonya más, jamás aceptaron la versión de que ella buscaba morir. Tenía problemas, dicen, Cian, pero también tenía clases al día siguiente, tenía exámenes pendientes, quería graduarse de enfermera, tenía planes, tenía futuro,
y se supone que debemos creer que publicó un anuncio pidiendo que la ejecutaran, no cuadran y es que hay algo que nunca se resolvió en el famoso anuncio en Internet. Apareció. Ni capturas de pantalla, ni registros en servidores, ni pruebas técnicas de ningún tipo. Todo lo que sostiene esa parte de la historia viene de la boca de Marco Solo de Elian, y eso deja una grieta enorme en la narrativa oficial. Fue manipulación emocional, conveniencia legal para reducir la sentencia, una verdad a medias que nadie puede comprobar. Naji Lusabi. El arma homicida jamás fue recuperada. Los mensajes completos entre Marco y Camila nunca se hicieron públicos. Conversaciones clave que podrían aclarar todo se perdieron para siempre, o peor aún, se ocultaron. Con el expediente cerrado, el sistema sigue adelante. Otro caso en otro archivo, otra víctima que se convierte en número, pero el caso de Camila quedó flotando en el aire, como un recordatorio incómodo de algo mucho más grande, lo peligrosas que pueden ser las conexiones digitales cuando caen en las manos equivocadas. Una conversación casual, un mensaje respondido sin pensar, un encuentro que nunca debió ocurrir. Camila tenía 19 años, una vida entera por delante, sueños de ser enfermera, de Argenten, de construir algo propio. Y aunque su nombre quedó registrado en archivos judiciales, aunque hay una sentencia oficial, aunque Marco Álvarez está tras las rejas, su historia sigue provocando la misma pregunta en todos los que la escuchan. ¿Realmente se supo toda la verdad o solo cerraron el caso con la versión más fácil de procesar? Porque a veces, en estos casos, la justicia llega, el responsable es castigado, los papeles se firman, pero la certeza en esa nunca llega. Las dudas siguen ahí, las preguntas sin respuesta siguen flotando. Y ahí es donde el silencio pesa más que cualquier condena. Camila salió de su casa ese 28 de diciembre diciendo ahorita vuelvo y nunca regresó. Su familia sigue sin saber exactamente qué pasó en ese terreno baldío. Marcos sigue en prisión con su versión de los hechos. Y la verdad completa, esa se fue con Camila. A veces los casos se cierran, pero las historias nunca terminan